Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Uno de los efectos del pecado de Adán fue que causó una separación entre Dios y el hombre. La misión de Jesús como sustituto incluía eliminar las causas del distanciamiento y volver a establecer la armonía que existió al principio. Aunque la escritura usa varias palabras y metáforas para tratar de expresar los alcances de la obra mediadora de Jesús, sin duda, la que mejor describe lo logrado en la cruz es la palabra reconciliación. Esta palabra tiene el significado básico de la recuperación de buenas relaciones después de que una enemistad ha sido resuelta. Involucra además a dos personas o dos partes que por alguna razón se han visto distanciadas y tiene que ver con tres momentos: la existencia de una amistad previa, la ruptura de esa amistad y la restauración de la amistad lograda al resolver el entredicho. Algo así sucede con frecuencia en las relaciones sociales. Algo similar ha ocurrido en las relaciones entre Dios y el ser humano. En el principio existían buenas relaciones entre ellos. Se podían comunicar sin ningún obstáculo, pero hubo una ruptura, una dolorosa separación causada por el pecado. La misión de Jesús como sustituto fue resolver el problema de la enemistad y restaurar otra vez las buenas relaciones entre Dios y sus criaturas. En el Nuevo Testamento, la reconciliación entre Dios y el hombre está siempre relacionada con la muerte de Cristo, con su sacrificio. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nos preguntamos, ¿el pecado separó al hombre de Dios o a Dios del hombre o a ambos? Un profesor teólogo muy reconocido lo conceptúa de esta manera cuando dice: el alejamiento del hombre del Creador se debe exclusivamente a su propio pecado, o es la reacción de Dios hacia el pecado y su condenación. Una barrera que también necesita ser quitada antes que pueda restaurarse la amistad. La divina hostilidad hacia el pecado de parte de Dios necesita ser atendida. Si el hombre pecador podrá recuperar su comunión con el Santísimo de esa manera. Otro reconocido teólogo, John Stott, también agrega: no existe solo una malvada oposición del pecador hacia Dios, sino también una santa oposición de Dios hacia el pecador. Por medio de la cruz, el hombre es atraído hacia Dios y Dios al hombre. La misión de Jesús tuvo un propósito doble: una alimentación vertical y una horizontal. El Nuevo Testamento enfatiza repetidamente estas dos dimensiones de los alcances de la cruz: cancelar la deuda del hombre y satisfacer la justicia. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 también añade: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí podemos observar la cancelación
de la deuda del hombre. Y en cuanto a satisfacer la justicia de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Hebreos capítulo 9, versículo 14 añade que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El pecado, que era la causa de la separación, fue definitivamente resuelto en la cruz. El Señor, tal como lo dice Hebreos 9:26, quitó de en medio el pecado. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús, tal como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 26. Otro autor cristiano expresó esto mismo de la siguiente manera. Por medio de su sacrificio expiatorio en el Calvario, Cristo liberó a la humanidad al tomar sobre sí la retribución del pecado. Sufrió la agonía y la vergüenza que nosotros merecemos sufrir por nuestro pecado. De esta manera satisfizo los justos requerimientos de la ley de Dios y al mismo tiempo alejó la ira de Dios de la humanidad caída. Su sacrificio fue tanto la expiación de nuestra culpa como la propiciación de la ira de Dios. El aspecto objetivo de la reconciliación puede resumirse así. Consiste en la combinación de una justicia inflexible con su castigo y de un amor trascendente. La cruz fue un acto simultáneo de castigo y amnistía, severidad y gracia, justicia y misericordia. La reconciliación presupone un distanciamiento previo entre dos partes, un distanciamiento que ha sido resuelto y sanado. En el pensamiento paulino, el hombre está alejado de Dios por el pecado y Dios está alejado del hombre por su ira. Esa es la muerte sustitutoria de Cristo, que el pecado es vencido y la ira evitada. De manera que Dios puede mirar al hombre sin nada de odio y Dios puede mirar al hombre sin temor. El pecado es expiado y Dios es propiciado. Te invito a que ores conmigo. Buen Dios y amado Padre, qué alegría saber que ese sacrificio de Jesús nos reconcilia contigo y ahora podemos acercarnos delante de ti sin ningún temor, sin ningún miedo, porque tú eres un Dios de amor y misericordia y que nos muestras tu amor a través de Cristo. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Yo te invito a que seas tú el centro de mi vida, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Acepta esa reconciliación entre Dios y el hombre que se logra solamente a través de Cristo, porque solo con Cristo se puede vivir a plenitud. Dios te bendiga.